Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar siguiendo estas charlas que estamos haciendo gracias a la iniciativa de mi amigo Alejo de Dovitis. Yo hace apenas un par de años que me familiaricé un poquito con estas charlas y me gustan mucho y escuché muchísimas en YouTube de muy variados temas. Pero bueno, cuando Alejo me sugirió que tenía que estar del otro lado haciendo una, me gustó la idea, pero la verdad es que me preocupó bastante y di muchas vueltas antes de elegir el tema. Finalmente elegí hablarles acerca de cómo prepararnos para un torneo importante de ajedrez. Es un tema complicado porque depende en gran parte de cada jugador, no hay verdades absolutas acerca de este tema, pero les voy a comentar algunas experiencias y pautas que fui aprendiendo a lo largo de los años. Hay que comenzar diciendo que para prepararse bien para un torneo de ajedrez hay diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta más allá del puramente técnico y ajedrecístico, digamos. Por ejemplo, el aspecto físico es muy importante, ya que en un torneo vamos a gastar muchísima energía. Un torneo de ajedrez requiere mucha energía, no solo por las horas que nosotros vamos a estar jugando las partidas, sino además por todo el tiempo que vamos a estar estudiando durante el torneo. Otro aspecto también muy importante es el psicológico, que es una faceta que estuve investigando bastante en los últimos años también, leyendo mucho material especializado, incluso tomando algunas sesiones con algún psicólogo deportivo, que es una experiencia muy interesante que me atrevo a recomendarles y puede servirnos, por ejemplo, para mejorar la concentración o la confianza también en nosotros mismos. Incluso todo lo relacionado con la logística para un torneo es muy importante. Es decir, saber tener bien planeado nuestro viaje hacia el lugar del torneo o dónde nos vamos a quedar alojados. Todos esos detalles pueden terminar definiendo nuestra suerte en un evento. Pero vamos a centrarnos nosotros más que nada en las cuestiones más técnicas y específicas de nuestro deporte. Entonces, acá les quiero mencionar 4 pautas diferentes y las experiencias que tuve relacionadas con ellas, que creo que puede ser muy interesante. En primer lugar, antes de un torneo, es muy importante ejercitar el cálculo de variantes, es decir, nuestra habilidad para prever varios movimientos que puedan suceder en el tablero. Debemos entrenarnos en tratar de prever con exactitud la mayor cantidad y también hacerlo en el menor tiempo posible. En mi opinión, esta pauta es quizás la más importante porque además nos va a brindar mucha confianza durante el torneo y nos puede hacer sentir que podemos resolver en el tablero cualquier problema que se nos pueda presentar. Sin embargo, me gustaría compartir una experiencia que tuve preparándome para el Open de Gibraltar del año 2019. Este torneo abierto de Gibraltar es, según mucha gente, el torneo de estas características más fuerte del mundo. Y si en este torneo lo hacemos bien, en su transcurso vamos a tener la posibilidad de seguramente jugar con jugadores muy fuertes, incluso algunos de los mejores del mundo. Obviamente hay que prepararse muy bien para este torneo y jamás contemplaría ir a jugar a este lugar sin estar muy bien preparado. Pero se dio la circunstancia de que inmediatamente antes de ese torneo yo iba a estar en Argentina pasando las fiestas ahí. Entonces esto hacía mucho más complicado mi entrenamiento. Y yo era perfectamente consciente de esto. Lo que hice entonces fue estudiar bastante antes de las vacaciones y después llevarme un ordenador portátil y algún libro también como para tratar de entrenar un poquito al menos durante las vacaciones.
Pero bueno, esto fue imposible de llevar a cabo. El hecho de ver ahí a mi familia y amigos también que no veía hace mucho tiempo, o también el hecho de que fui con mi pareja que no conocía el país. Bueno, resumiendo, no tuve la disciplina suficiente como para ni siquiera encender el ordenador ni siquiera una sola vez. Y bueno, después vino el torneo y yo tampoco estaba muy seguro de si esto iba a tener un efecto negativo en el torneo, porque tampoco es tan fácil de advertir, ¿no? Digamos que si no entrenamos, nos puede ir mal, pero nosotros no podemos medir cómo está nuestra agilidad táctica con la misma precisión con la cual podemos medirnos la fiebre, por ejemplo. Pero bueno, estoy convencido de que sí tuvo una influencia muy negativa sobre el torneo, ya que durante la prueba, por momentos no lo hice mal, pero en los momentos más importantes de algunas partidas clave, donde la agilidad en el cálculo es determinante, no estuve a la altura y terminé muy mal el torneo, perdiendo incluso las dos últimas partidas. Eché mucho en falta ese entrenamiento en el cálculo de variantes. Bueno, la segunda pauta que voy a recomendarles está relacionada ya más con el aspecto teórico, generalmente en las aperturas, es decir, en los comienzos de las partidas. Antes de una prueba nos enfocamos mucho en estudiar o memorizar muchas variantes de apertura, pero no debemos hacerlo eh, antes del torneo con todo lo que no podamos recordar en el mediano plazo. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy hay muchísima información teórica disponible para todo el mundo. Entonces esto nos obliga a ser muy cuidadosos a la hora de gestionar nuestro tiempo de estudio. Es necesario, por un lado, seleccionar muy bien lo que vamos a estudiar, descartando muchísima información, pero también no perder tiempo estudiando lo que no podremos recordar después. Muchas veces estas son cuestiones muy específicas y concretas. Y todo esto debemos dejarlo para estudiarlo durante el torneo. Es decir, con la partida de ajedrez ya más próxima. Es decir, cuando ya vemos más probable emplear este conocimiento y sobre todo cuando estemos más seguros de que nos vamos a acordar de él. ¿Sí? Básicamente hay cosas que tenemos que estudiar antes y otras durante el torneo. Y bueno, para este punto no voy a citar ninguna experiencia en particular porque creo que todos los que jugamos al ajedrez nos ha pasado decenas de veces de no acordarnos de alguna variante, alguna continuación teórica durante los primeros movimientos de la partida. La siguiente pauta que quiero mencionar es conocer bien a nuestros oponentes. Esto por supuesto si las características de los del torneo nos lo permiten. Más allá de los sistemas de aperturas que emplean nuestros oponentes, es importante estudiarlos un poquito y tratar de conocer un poco su estilo, sus puntos fuertes y también sus posibles debilidades. La importancia de esto la pude apreciar gracias, entre otras cosas, a mi experiencia jugando las finales de los campeonatos nacionales. Resulta que entre los años 2008 y 2010 participé en todas las finales de los campeonatos argentinos y no lo supe hacer muy bien. Y después de esto yo me puse a pensar en las causas y notaba que mis rivales más directos en estos campeonatos conseguían mejores resultados contra jugadores que yo no conocía. Es decir, jugadores del ámbito local que eran muy fuertes, pero quizás todavía no tenían la fuerza como para luchar por los primeros puestos del torneo. A mí me costaba muchísimo conseguir resultados positivos en estas partidas. Y al mismo tiempo veía como por ejemplo el gran maestro Diego Flores o el gran maestro Rubén Felgaer
ambos ganaron muchísimas veces los campeonatos argentinos, ganaban este tipo de enfrentamientos de manera bastante clara. Entonces, a partir de ahí me propuse corregir esto, estudiar un poco más a los jugadores que no conocía, y en las siguientes ediciones mis resultados mejoraron un poco en este sentido, ¿sí? Bueno, y por último, y también muy importante, de lo último que quiero hablar es ser flexibles. Por más tiempo que nosotros hayamos invertido en nuestra preparación antes de un torneo, y por más fe que le tengamos a esta preparación, por más bien que lo hayamos hecho, es muy importante mantener la flexibilidad y ser capaces de modificar nuestra estrategia durante el torneo. Las circunstancias son las que mandan en un torneo, y muchísimas cosas que no podíamos prever de antemano pueden suceder. Acerca de este punto me gustaría contarles también una experiencia que tuve jugando el Campeonato Nacional en el año 2018. Este torneo fue un torneo a 13 partidas, es decir, un torneo bastante largo, que conlleva un desgaste también muy importante. En la partida número 12, yo me tenía que enfrentar contra el gran maestro Federico Pérez Ponce, que no solamente es un jugador muy fuerte, sino que también es un jugador muy agresivo y muy ambicioso en sus planteos. Y dada la situación del torneo, para mí era muy conveniente empatar esta partida. Si yo empataba esta partida, me quedaba con muy buenas opciones de conseguir el campeonato. Y tenía la ventaja de llevar las piezas blancas. Esto es importante porque al disponer de un movimiento de más, digamos que tenía una ventaja para poder definir un escenario más favorable a mis intereses. Hay que tener en cuenta que cuando uno hace una estrategia para un torneo de este tipo, suele ser bastante agresivo en sus estrategias de antemano, porque la idea a priori es terminar en los primeros puestos o incluso intentar ganar el torneo. Pero en este caso la situación demandaba una estrategia muchísimo más conservadora, casi cobarde si la queremos llamar. Y además, desde el punto de vista psicológico, yo entiendo que es muy difícil plantear una partida complicada de manera ambiciosa cuando a uno le viene bien el empate. Por eso, en este momento me vi obligado a variar la estrategia que había planeado de antemano. Esto puede parecer muy lógico, incluso obvio, pero cuando ya van 12 días de torneo, hay mucho cansancio acumulado, y modificar una estrategia y tener que estudiar algo desde cero requiere muchísimo esfuerzo. Por eso, pero yo estaba seguro que debía hacerlo, y entonces hice este esfuerzo, modifiqué mi estrategia y conseguí plantear la partida en los términos que a mí me convenía. Y bueno, efectivamente la partida terminó en un empate rápidamente, lo cual desde el punto de vista creativo no me puede traer ninguna satisfacción a mí ni a nadie, pero desde el punto de vista de la estrategia del torneo sí me pareció un logro importante. Bueno, espero que entonces con estas 4 pautas que mencionamos antes, ejercitar el cálculo de variantes antes de los torneos, no estudiar lo que no podremos recordar durante el torneo, conocer bien a nuestros oponentes y ser flexibles. Espero que con estas pautas puedan ustedes aprovecharlas y les pueda servir para prepararse bien para un torneo importante que puedan tener. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado esta charla.